soy profesor de teoría constitucional, investigador senior del CONICET, que es el Centro de Investigaciones en Argentina. Soy profesor en otras universidades y en particular soy titular de la cátedra de Derecho Constitucional de la UBA, o al menos de una de las cátedras, y me dedico fundamentalmente a escribir y a dar clases. Democracia deliberativa es una manera de pensar la democracia que tiene ya muchos años, en los años tardíos, años 80, comienzo de los 90, se empezó a pensar en esos términos. Me parece interesante como manera de, digamos, de fijar un ideal regulativo acerca de cómo deberían ser las democracias. Obviamente, digamos, el ideal no sirve para describir o sacar una fotografía de las democracias actualmente existentes, sino para someterlas a críticas, para decir qué es lo que falta, qué es lo que tienen, qué es lo que no tienen, hacia dónde podríamos ir. En ese sentido, sirve como un ideal regulativo, y en ese sentido yo también lo sigo tomando así y lo valoro, digamos, aun cuando ya ha pasado demasiada agua bajo el puente. Y el constitucionalismo dialógico, digamos, es un modo de pensar el constitucionalismo que en buena medida responde a aquel ideal de la democracia deliberativa, sobre todo buscando, yo diría, digamos, reflejar el valor del debate público a la hora de hacer las leyes, a la hora de evaluar las leyes y poder decir, bueno, esta es una ley o una decisión judicial que merece, digamos, una mayor presunción de validez. ¿Por qué? Bueno, porque ha surgido de un debate público inclusivo. Ese sería, digamos, para mí un ejemplo de aquello a lo que apunta el constitucionalismo dialógico y cómo puede evaluar el constitucionalismo dialógico una práctica. Entonces, quienes defendemos formas del constitucionalismo dialógico, lo que tratamos de hacer es reorientar la práctica constitucional en una dirección que sea más igualitaria en estos términos, digamos, de incluir mayor debate público, ser más sensible a las discusiones que se dan y que merecen ser promovidas en el ámbito público, y que al mismo tiempo tome nota especial de la cuestión de la inclusividad. Y todo esto es relevante, bueno, para pensar muchos temas, también el control judicial, podemos decir algo enseguida. Pero a la luz de prácticas constitucionales que son muy distantes, muy diferentes de lo que nuestro ideal o un ideal como el que me anima defiende. ¿Por qué? Bueno, porque solemos tomar decisiones públicamente de modos muy excluyentes. Nuestras sociedades, en particular en Latinoamérica, Perú como Argentina, como tantos países, digamos, son países muy excluyentes en donde en los hechos, a veces, digamos, de modo formal, a veces de modo informal, una larga porción de la sociedad está excluida del proceso de toma de decisiones. Y eso uno debe tomarlo no como un detalle, sino como una nota que socava el valor de lo que estamos haciendo cotidianamente. Y lo mismo el debate público. El debate público, digamos, está muy capturado por grandes medios, por el dinero, digamos. Y otra vez, esto no para hacer un discurso revolucionario sobre la vía política, simplemente para tomar nota de un hecho preocupante para quienes tenemos una preocupación por la igualdad, y es que hay muchas voces que están sobredimensionadas, sobreexpuestas en el ámbito público, y hay una enorme diversidad de voces que están en los hechos excluidas. Y entonces, otra vez, si falla esto, también tenemos que decir, falla nuestra vida constitucional. Por eso, digamos, a mí me interesa tanto la idea de democracia deliberativa como el constitucionalismo dialógico, pensarlas no como un fetiche
digamos, que hay que venerar, sino como un modo de poder pensar mejor, más críticamente, nuestra práctica cotidiana. El control judicial, bueno, es una larga historia, digamos, de cómo podríamos vincularlo a formas más dialógicas, pero sí lo que diría es que, digamos, eh, creo que toda la doctrina que ha pensado un poquito sobre el tema advierte que efectivamente hay una desconexión entre revisión judicial y digamos así, debate colectivo, que las formas tradicionales de la revisión judicial reproducen las peores versiones del elitismo del siglo XVIII, siglo XIX, y que es necesario tender puentes entre los modos en que se realiza la revisión judicial y los modos en que se entiende la democracia contemporáneamente. Yo creo que la pregunta es parte del problema. Digamos, creo que los tribunales no tienen que ser ni activistas ni de autocontención, sino que en algunos casos, digamos, tienen que ser muy activos y en otros casos tienen que ser muy restrictivos. La distinción, que no es obvia, pero digamos, yo propondría trazarla de este modo, que es en la medida en que digamos, es la política democrática la que debe tomar las decisiones sustantivas, eh, entonces los jueces deben tomar, frente a lo que son resultados del debate público, una posición autocontenida, pero en cambio deben ser muy activos cuando ese proceso de toma de decisiones fracasa, ya sea porque se ha tomado la decisión bajo la exclusión de ciertos puntos de vista o con violación de las reglas del juego básicas, las reglas procedimentales básicas, o porque la decisión se dirige a afectar esas reglas de juego, como por ejemplo, algo que también es muy típico en América Latina, una decisión de reforma del sistema electoral o del sistema de partidos políticos o de reformas judiciales como las que han sido tan comunes en mi país, o reformas sobre las leyes de prensa destinadas a hacer más difícil la crítica, hacer más difícil el cambio político, hacer más difícil, digamos, la sucesión de un gobierno con un gobierno de un signo distinto, o hacer, en todo caso, digamos, servir a la perpetuación del que está al frente del poder en un momento específico. Entonces, digamos, la línea divisoria general sería esa, digamos, la vida democrática, el partido, digamos así, el juego democrático es el que debe resolver los problemas sustantivos, y la justicia, como el árbitro en un partido de fútbol, debe encargarse no de reemplazar el resultado que no le gusta, sino de permitir que el juego se juegue, impidiendo esto, un gol convertido con la mano o un gol convertido en offside, que en política eso puede ser, digamos, un, digamos una decisión destinada a que el juego se siga jugando, una decisión destinada a eh, afectar las posibilidades del cambio político, afectar las posibilidades de la discusión política. Y, digamos, la discusión tiene particular relevancia en América Latina, o adquiere particular relevancia en una serie de casos, que son casos difíciles dentro de esta teoría, digamos así, procedimentalista, que es el que tiene que ver con los derechos sociales, con las cuestiones sociales, etc. Podemos hablar en particular de dos líneas de casos. Una, pero digamos, una apenas la menciono, pero es muy relevante, que es eh, cómo pensar la protesta social en países como los nuestros. Y, digamos, yo creo que este modo de pensar el procedimentalismo adaptado a América Latina tiene que tomar en cuenta este tipo de cosas, que en América Latina pasan de modo muy recurrente protestas sociales promovidas, no digo siempre, pero muchas veces, y muchísimas veces, por grupos marginados, desaventajados, empobrecidos, que, digamos, para ponerlo en los términos que decía antes, que quieren jugar el juego y no están pudiendo jugarlo porque están completamente excluidos. Y yo creo que los jueces en ese tipo de situaciones, de modo demasiado habitual, en lugar de
digamos, cuidar las reglas de juego, que implica también ayudar a que los que están fuera del juego puedan jugar el juego, proteger en este caso formas de protesta de quienes se sienten fuera del juego y no tienen canales institucionales para protestar, hacen lo contrario e impiden, digamos, lo que deberían ayudar a preservar. No para decir, qué buena la protesta, hagamos cualquier cosa, rompamos todo, no, sino para decir, nuestras democracias están fallando de un modo extraordinario y entonces tenemos que buscar ayudarlas del modo en que podamos. Y este es uno, que es ser especialmente sensibles a las críticas de los que se sienten maltratados por el sistema institucional. El otro es el tema de los derechos sociales, y lo podemos vincular también con lo que decíamos sobre las formas dialógicas de la intervención judicial. Yo no creo que los jueces tienen que trazar la política económica, pero entendiendo que, digamos, otra vez, muchos jugadores no pueden jugar el juego democrático porque no tienen las condiciones, las bases materiales mínimas para poder jugar ese juego. Bueno, los jueces, sin fijar la posición económica, sin fijar el programa económico, pero pueden hacer, y yo diría deben tomar decisiones que sean sensibles a esa preocupación, que es asegurar que todos los jugadores tengan cubiertas condiciones mínimas que les permitan participar socialmente del juego democrático. Y eso no implica, entonces, digamos, reemplazar la política económica, pero sí, sobre todo a la luz de las herramientas que tenemos, que hemos ido conociendo con el paso del tiempo, conocemos la existencia de herramientas, digamos, más dialógicas, ayuden a, digamos, a resolver estos temas sociales de modos sensibles a esas preocupaciones democráticas. Doy un ejemplo de los decenas de ejemplos que podría dar. La práctica incipiente de lo que se llamó en Sudáfrica, la Corte Sudafricana es especialmente interesante para nosotros. El meaningful engagement, el compromiso significativo, se puso en marcha, y ahora digo algo de eso, se puso en marcha en casos muy relevantes en América Latina, como los de las ocupaciones ilegales de tierras. Y lo que hizo la Corte, digo, este es un modo posible, una herramienta dialógica imaginable para resolver este tipo de conflictos, obligó a las partes, muchas veces al Estado y a los ocupantes ilegales y a los dueños de las tierras ilegales, a sentarse y conversar entre ellos de modo monitoreado por la Corte acerca de cómo, a través de comprometerse significativamente unos con otros, salir de la situación de traba. Y entonces no es el juez dictando cómo debe ser la política de vivienda, ni imponiéndole una política particular al gobierno, sino promoviendo formas de diálogo para solución de un conflicto social grave, ¿no?, que la política no está resolviendo. Muchas maneras imaginables en que, digamos, las preocupaciones de la democracia deliberativa pueden traducirse en acciones y decisiones judiciales. Y de ese modo, transformar al accionar de los tribunales en un accionar más acorde con los requerimientos del vivir en democracia. Otra vez, como cuestión de aclaración inicial, no fetichicemos la categoría constitucionalismo dialógico, democracia deliberativa, digamos. Estamos hablando de cuestiones que finalmente son de sentido común, que tienen que ver con cómo pensar la democracia, con cómo pensar la función judicial, etc. En ese sentido, digamos, y yendo a lo primero que se pregunta en lo que me decían, señalaría que sí, digamos, yo creo que por supuesto que es valorable la práctica de la amicus curia, y está bien, digamos, que los jueces deliberen, inclusive que tengamos algún acceso a esas deliberaciones. Pero otra vez, yo, digamos, veo como pasos demasiado modestos, inclusive diría como pasos exageradamente modestos en la dirección de un poder judicial más dialógico. Y es más, digamos, diría estar con la luz amarilla prendida frente al riesgo
de que se tomen algunas decisiones, digamos así, de apariencia dialógica para mantener todo igual. Yo creo que ese es el riesgo mayor que tenemos en el ámbito judicial, en donde los jueces son expertos en mantener sus privilegios y frente a los ataques políticos, académicos, doctrinarios que reciben, digamos, aparentar ciertos cambios para asegurar que todo sigue igual. Entonces, diría estar muy alertas frente a ese tipo de, digamos, de maniobras, ¿no? Que finalmente deberíamos resistir antes que alentar. Y otra vez, digamos, en línea con lo que decía antes, hay muchas formas de intervención judicial que sí creo que tienen sentido, o más sentido, para vincular mejor a la práctica judicial con los modos del diálogo, de la conversación, lo que yo llamo la conversación entre iguales. La práctica de las audiencias públicas, esto es, por ejemplo, qué sé yo, digamos, ha habido casos súper importantes en muchos de nuestros países. Eh, en Argentina se hizo muy famoso un caso sobre la contaminación del principal río que baña las aguas de Buenos Aires, digamos, audiencias públicas en donde se escuchó a los representantes de los casi 1 millón de habitantes empobrecidos de las márgenes de los ríos, que siempre eran desconocidos y dejados de lado en cualquier tipo de decisión política o judicial. Se escucharon esas voces en la audiencia pública que convocó la Corte. Se escucharon las voces de los empresarios defendiendo lo que estaban haciendo o tratando de justificarlo o dar alguna explicación. Se escucharon las voces del gobierno. Bueno, y se empezaron a caminar, digamos, algunos pasos, a dar algunos pasos tratando de salir del problema. El problema no está resuelto, pero yo creo que ha mejorado y en todo caso el proceso ha sido interesante y califica, yo diría, como una vía más afín al compromiso del diálogo propio de este nuevo modo del constitucionalismo. Eso me parece promisorio, como me parece promisorio el camino que contaba del meaningful engagement en Sudáfrica. Pero hay muchos otros imaginables. Digamos, las formas de la consulta previa en América Latina, digamos, que merecen ser más activamente custodiadas y más genuinamente defendidas por el Poder Judicial, dan otro camino, que es ayudar a que la propia comunidad afectada intervenga de modo decisivo en las discusiones sobre, digamos, un emprendimiento minero que se va a instalar digamos, en el corazón de la población. Bueno, entonces hay muchos caminos y hay muchas herramientas, hay muchos remedios que hoy reconocemos que pueden ser utilizados para favorecer el diálogo. Entonces, respecto de algunos de los tradicionales, amicus curiae, etcétera, yo diría bienvenido, pero, digamos, suele ser algo, digamos, que es muy modesto, en forma de lo que en algún momento se llamaba el gatopardismo, digamos, no cambiar para no cambiar nada. Y respecto de las nuevas maneras, tipo audiencias públicas, meaningful engagements, etcétera, yo las defiendo activamente, pero también, digamos, creo que hay un riesgo y es que se conviertan en, otra vez, promesas incumplidas. ¿En qué sentido? En que, bueno, digamos, son interesantes en la medida en que podamos explotarles la potencia que tienen, pero me parece que la práctica que hoy vemos, luego de algunos años de la presencia de esos caminos alternativos, es que siguen muy en manos discrecionales de quienes los ponen en marcha, de los jueces muchas veces. Y entonces, tener una audiencia pública, pero que el juez o la corte del caso puede activar o desactivar cuando quiere, para tomar de los debates que se han dado el testimonio que quieren, dejar de lado el testimonio que no les gusta, y usarlo, el testimonio que les gusta, en su decisión del modo en que quieren, y eso no es interesante. Entonces, otra vez, eso es recurrir a un instrumento que es promisorio, que es atractivo y que les da legitimidad para mantener todo igual. Entonces, otra vez, hay caminos interesantes, pero no deslumbrarse con, digamos, con los nombres o con, digamos, las luces de colores, si es que
en el fondo todo está hecho para que todo siga igual, ¿no? Yo creo que la de la pandemia es una nueva instancia que, como todas las instancias relevantes de la época, expresan, manifiestan, dejan ver, digamos, los problemas de fondo que tenemos, problemas institucionales, problemas de desigualdad, problemas de crisis institucional democrática, etcétera. Entonces sí, digamos, no es extraño que la pandemia nos haya dejado a la vista, ¿no? La desolación institucional en la que nos movemos. Entonces, en algunos casos, sobre todo en América Latina, pero no solo, digamos, hemos visto instancias de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, abusos de poder, la insistencia en que la buena decisión es la decisión elitista, en este caso, por ejemplo, en mi país, en Colombia, en tantos países, los presidentes que deciden sin apoyo del Congreso y bajo los dictados de sus epidemiólogos y médicos favoritos, digamos. Esa forma del elitismo, digamos, simplemente ratifican el viejo problema y lo exacerban en un punto, digamos, son una manifestación contemporánea del viejo problema. Eh, y el sistema de checks and balances, de frenos y contrapesos, ha demostrado en ese sentido también sus viejas falencias. Yo creo que el sistema de checks and balances nació con un propósito noble, nació con varios propósitos, no todos nobles, pero algún propósito fue noble, que era muy importante en su momento, que era el de canalizar institucionalmente, al menos hacer el intento de canalizar institucionalmente la guerra civil, o sea, como pacificar, estabilizar la política. Y eso, en la medida en que lo cumplió, y en muchos casos lo cumplió, es muy importante. Eh, pero es completamente inútil, no inútil, pero poco interesante si el propósito de hoy es buscar formas de diálogo más inclusivas. Para decir, con la metáfora usada, el sistema de checks and balances, de frenos y contrapesos, fue bueno para evitar la guerra y previsiblemente no es bueno para promover el diálogo. Y entonces eso, si nos interesa el diálogo, pero otra vez no como un fetiche, sino porque las decisiones que nos afectan a todos son decisiones en las que todos tenemos que intervenir de un modo u otro, bueno, los mecanismos que tenemos están más preparados para evitar la guerra y para entonces, digamos así, dispararse mutuamente y evitar como que escale el conflicto. Entonces, tenemos el veto presidencial, la invalidación judicial, la insistencia legislativa, el juicio político, pero son todas maneras de atacar y responder ataques contenidamente, institucionalmente, y eso no tiene nada que ver con el diálogo es otra cosa, el diálogo es buscar maneras de incluir, de escuchar la diversidad, y uno dirá, ah, bueno, pero eso no tiene nada que ver con la vida real de América Latina. No es cierto, digamos, en Chile, digamos, en estos últimos meses, se abrieron las posibilidades formales de un debate constitucional en las calles, en los clubes, en las plazas, y se dio con decenas de miles de personas participando. Eso es Latinoamérica, no es Suiza. En Argentina, hace 2 años, se dio un debate en las calles, informal, porque las instituciones están destruidas, sobre el aborto, y ese debate en las calles en el que participaron desde obreros hasta comerciantes, a indígenas, a cualquiera, digamos, cualquiera y todos. Fue interesantísimo, incluyó a millones de personas. Y eso es posible. Entonces, digo, es posible ir a modos de decisión más inclusivos y más de diálogo y menos de imponer al otro y menos de decidir al otro día. Las formas plebiscitarias, por ejemplo, yo las resisto, en tanto son inclusivas pero no deliberativas. Son modos de volver a imponer una decisión en nombre de la democracia, a la que no se abre la puerta porque no se permite el diálogo colectivo. Entonces eso, quiero decir, aún en América Latina es posible tener instancias de diálogo inclusivo más allá de un sistema institucional
que está muy oxidado, muy deteriorado, muy tomado, muy colonizado por las élites prevalecientes en cada país. Creo que la pregunta puede suponer el problema, digamos, yo creo que tenemos que empezar a pensar en las funciones de control de otro modo, que no excluya a los jueces, pero en donde el panorama no está dominado ni por los jueces organizados tal como lo conocemos hoy, ni por la vieja política, ni por digamos así, la política de las élites que hoy dominan nuestros países. Eh, Entre paréntesis, digamos, el caso de Perú es especialmente duro, digamos, yo diría triste a nivel latinoamericano, que es, eh, es muy preocupante en general. Pero el nivel de fragmentación y de destrucción de la política, digamos, institucionalizada en Perú es particularmente grave y preocupante. Bueno, dicho eso, entonces que necesitamos repensar los modos del control para hacerlos más sensibles a las demandas, requerimientos, necesidades colectivas, expresadas otra vez, en preocupaciones, en debates colectivos. Bueno, en cuanto al papel que sí le toca a los jueces y que van a considerar los jueces, hay una pregunta que hacerse efectivamente sobre cómo escoger de un modo mejor, pero eso depende de qué es lo que queremos conseguir. Eso por un lado. Eh, yo creo que hay un error en pensar que mucho de lo que queremos conseguir a través de la justicia se resuelve ajustando algunas tuercas en la selección. Por ejemplo, digamos, la imparcialidad para mí está vinculada con el debate público y no con la decisión de unos pocos. Sean estos jueces brillantes o jueces súper profesionales como en la Corte norteamericana o jueces de los dependientes nuestros, dependientes de la política. Entonces, por eso digo que hay un punto estructural ahí sobre el que pensar, que es entonces la imparcialidad requiere otras cosas y la independencia requiere otras cosas y no se soluciona ajustando la tuerca de la elección. Pero además, pensar esto, para quienes ponen mucha atención en la elección, digamos, yo les diría, digamos, en los modos tradicionales en que tenemos organizado el Poder Judicial, lo más importante es lo que ocurre en el minuto 2, el minuto después de la elección, no en el minuto de la elección. Entonces usted puede poner el mecanismo de selección que le guste, pero lo importante es lo que pasa en el minuto 2. Y otra vez, volvemos a tener el problema de que muchos, entre comillas, demócratas creen que se democratiza un órgano, una institución, a través de una elección. Lo vemos en la política, que no es así. Usted elige los miembros del Congreso y que se democratizó el Congreso y tiene un Congreso democrático. No. ¿Por qué? Y porque al otro día pueden hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no tienen controles. En la justicia mucho peor, porque en la política tiene controles, no sé, cada 2 años, cada 4 años. En el Poder Judicial no. Puede tenerlos de por vida, como en mi país, o por 8 años. Entonces, lo habitual va a ser que, digamos, se elige el juez del modo que usted quiere, por ejemplo, elección popular, y al día siguiente, digamos, el juez ese elegido popularmente está recibiendo un llamado telefónico, se está reuniendo con el gobernante de turno para ver qué necesita, o con el empresario de turno. Entonces, lo importante es lo que viene el día después en esos términos. Eh, Eso sin contar que, para tomar un caso relevante como el de Bolivia, a mí me parece muy bien, digamos, buscar maneras de abrir la selección de jueces a grupos tradicionalmente excluidos de la vida pública, como los grupos indígenas. Eso me parece loable. Ahora, los modos de intervención popular en la selección de jueces que se guiaron en la Constitución de Bolivia han favorecido que
sean selectos como jueces los que decide el partido que domina el Congreso, que es el partido dominante. Entonces pasó que, con buenas intenciones o malas intenciones, yo creo que había más de lo segundo que de lo primero, y bueno, los que seleccionaban a los jueces para darles un toque político a la justicia eran los amigos de Evo Morales. Entonces eran, bueno, los 10 amigos de Evo Morales van a participar en la elección de los jueces. Y a eso le llamamos elección popular. Entonces, o sea, los mecanismos de selección popular que hemos diseñado han sido parte gravísima del problema en casos como el de Bolivia. Y más de fondo, que la cuestión de la selección no me dice nada y deja intocado el gran problema que es el que pasa después de que un juez es electo. Entonces, yo creo que eso, este tipo de preocupaciones nos sugieren otra vez que tenemos que dar un paso atrás y pensar la cuestión estructural en la que estamos metidos, porque no podemos volver a insistir sobre los mismos errores tratando de buscar soluciones o orientarnos a ideales gloriosos para los cuales no estamos trabajando en los hechos, ¿no? Les agradezco el compromiso de seguir haciendo cosas y reflexionando en tiempos tan oscuros y difíciles, y auguro la mejor de las suertes para todos, para toda la región, y en particular para, que hemos dado el caso, para Perú, que como decía, vive una situación institucional especialmente preocupante en el marco de una región que no vive una época de prosperidad y democracia. Eh, por distintas razones, digamos, en Perú, lo miro yo de muy lejos, digamos, y no quiero hablar como extranjero, solamente decir dos líneas, que veo que se reproducen y en ocasiones se agravan problemas que resultan comunes a todos nosotros, problemas vinculados con la desigualdad económica, que se traducen en desigualdad social, política y también constitucional, eh, y que arrojan como resultados que se han estado manteniendo en el tiempo, digamos, una clase política extraordinariamente fragmentada, niveles de corrupción muy altos. ¿Por qué? Porque quienes alcanzan a posiciones de poder, que implica control de recursos, control de la coerción, la violencia estatal, digamos, usan ese minuto de posibilidad para, digamos así, asegurarse algunos beneficios que de otro modo no se van a asegurar nunca. Entonces, digamos, esas situaciones de rapiña que se ven aquí también en mi país, en Argentina, digamos, que es llegar al poder para sacar todo lo que uno puede, no servir al bien común de ningún modo, entre otras cosas porque no hay controles de ningún tipo, sino, digamos, obtener los mayores beneficios en el menor tiempo posible. Y eso, creo que en tal sentido, digamos, lo que uno ve como extranjero desde afuera es que en Perú se reproducen y a veces se agravan problemas que resultan comunes a todos nosotros. En América Latina y más allá, por supuesto. Pero bueno, digamos, también es cierto y sigo hablando como lo que soy, como un extranjero en la situación, que bueno, que a pesar de todo uno ve, digamos, una ciudadanía capaz de ponerse de pie todavía, digamos, de resistir y volver a salir y volver a levantarse. Este, entonces esa es la única apuesta. No porque la voz del pueblo sea la voz de Dios, sino porque, digamos, bueno, yo creo que las personas no son irracionales y que no son irrazonables, y que cuando se ponen de pie, digamos, como diría John Locke, como dijera Thomas Jefferson, tenemos que aprender a prestar atención. La gente no se moviliza largamente por deporte o por molestar al otro, se moviliza porque está preocupada o porque necesita demandar algo que cree que le corresponde. Y en el marco de organizaciones constitucionales que han sido tan generosas en sus promesas, bueno, esas demandas muchas veces tienen estatus constitucional. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Bueno, dicho esto, agradezco otra vez la invitación y lo felicito por el trabajo.